que nos mantiene unidos, que nos mantiene buscándolo, que nos mantiene alimentados. Hoy el Señor me mostró muchas cosas durante la alabanza. Pude ver muchos de los corazones que están aquí. Pude ver cómo Dios va a traer libertad. Dios me hablaba de libertad para la vida de Selene cuando estábamos hablando de Dios. Me hablaba específicamente y me decía que Dios ha tenido cuidado de ti y que seguirá teniendo cuidado de ti. ¿Bien? Y también yo creo que Dios dio mucha palabra a la iglesia a través de la voz del corazón de María el día de hoy. Así que eso es lo que Dios comienza a hacer cuando empieza a edificar una iglesia madura. Después de la prueba siempre viene la calma. Las pruebas no son eternas. Empiezan otras, ¿verdad? Pero no es la misma. Entonces, continuamos con la palabra de Dios que he estado dando para esta iglesia en específico, ese llamado de restauración para esta casa a través de la palabra de Dios en el libro de Oseas, este profeta menor, de los 12 profetas que platicamos la semana pasada, esos 12 profetas menores que representan el gobierno de Dios, por eso son 12. Y vamos a continuar por lo que te pedí, trajeras tu palabra y la abras, porque Dios te va a hablar a través de esa palabra que tienes en tus manos. Continuando el tema del libro de Oseas, el cual habla de la restauración de los caídos. Pero ¿de quién habla? Del pueblo de Dios, de los que hemos estado y hemos caído, y a los que Dios quiere restaurar. Porque recuerda que Oseas significa liberación, significa salvación, es un tipo de Cristo, es un ejemplo, una sombra, es un llamado de lo que Cristo iba a venir a hacer a tu vida. Y hay algo muy importante, porque en la palabra de Dios yo quiero que me ayudes desde el principio. Desde el versículo 1, el Señor está dando autoridad a esta palabra. Y la autoridad de esta palabra a través de la manera en cómo Dios trata de que tú personalices la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Biblia que habla en tiempo y fuera de tiempo, a través de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, como tú ya la conoces. Y te recuerdo cómo comienza este libro: palabra de Jehová que vino a Oseas. Con esas pocas palabras pudiésemos estar todo el tiempo de la prédica del día de hoy, porque desde un principio Dios autentifica, certifica, da validez a la palabra que nos va a dar. Fíjate la manera tan impresionante como comienza, y ojalá lo puedas dimensionar. Yo te pido que me acompañes a orar para que Dios te permita discernir, entender y aplicar a tu vida la palabra que hoy te voy a entregar. La palabra de Dios dice que Dios vino a Oseas. Eso significa que lo que estás leyendo es palabra que vino de Dios. Amén. Y que utilizó a una persona como nos utiliza a ti y a mí. Porque el trabajo de Dios es comunicar su palabra en este tiempo. Y Dios comunica su palabra a través de personas, a través de sus hijos, sus hijas conmigo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra que alimenta, por quien el día de hoy estamos aquí reunidos, acariciados grandemente en tu corazón, mi corazón, Señor. Porque tú, Dios, eres muy bueno todos los días, Padre. Sabemos que nadie puede asegurar que será un buen año, pero todos los que estamos aquí aseguramos que somos un buen Dios. Así que te agradecemos por la palabra que estás dando, Señor, por la palabra que estás dando, porque incluso a los que tienen poco tiempo en tu camino, Señor, tú los estás acelerando. Gracias, Jesús. Permítanos tener determinancia para poder poner en práctica esta palabra que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Jehová.
llamadas Judá. Y la Biblia dice, como lo acabas de leer, que vino palabra de Dios para el pueblo a través de un varón de testimonio, que le dijo al pueblo dividido durante muchos años, porque como tú lo leíste, estuvo varios días. Estuvo Usías, murió, estuvo Jocam, murió, estuvo Acaz, murió, y llegó Ezequías, y Oseas seguía ahí. Y para los Dios con las tribus del sur, la tribu de Judá, estuvo Jeroboam, hijo de Joás. ¿Qué quiere decir? Que pasaron reyes, pasaron personas, y Dios seguía alimentando a la gente diciéndole, como lo dijo Dios a través de ese rato de la vida de Daniela, deja de idolatría, abandona todo aquello que estás haciendo que no se conforme con mi corazón. Recuerda que Oseas se dedicó al arrepentimiento, pero Oseas lo hizo con un corazón quebrantado. ¿Qué quiere decir? Un corazón que reconocía los errores y aceptaba que Dios tenía la razón. Oseas profetizó el exilio al que estaban destinados todos aquellos que no quieren poner en práctica la palabra de Dios. A través del libro de Oseas puedes ver la sublimación de Cristo al tratar con la gran rebeldía de su pueblo. No lo olvides, Dios ama a los que hemos fallado. Lo que no ama son nuestras fallas, es muy distinto. Dios ama al pecador, pero no ama sus pecados. Y Dios utiliza a la esposa de Oseas, que representa a Cristo, a la infiel joven que nos representa a ti y a mí, para demostrar su firme e inmutable amor por las personas rebeldes como tú y yo. Irás aprendiendo en estos días y desde el capítulo 1 al 3, el libro de Oseas nos habla acerca de cómo se describe la vida familiar de este profeta. Y del 4 al 14 nos habla de todos los pecados de Israel, los juicios de Dios y la última terminación, es decir, la restauración. Dios, a través del libro de Oseas dice, me uní a ti, me abandonaste, me volví a buscar, me volví a rescatar, y al final tú vas a estar conmigo. Por eso, capítulo 1, versículo 1, palabra de Dios viene a ti a través del libro de Oseas. Recuerda algo, la clave no es que comiences, cómo comienzas. Lo importante es cómo terminas. Voy a pedir que vayas al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 de la adelante. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Yo recomiendo a muchos cristianos o a muchas personas que van conociendo el Evangelio que no pueden dormir con el libro los libros de Crónicas y empiecen a leer una parte de esos libros donde empieza a detallar el árbol genealógico del pueblo de Israel. Y cuando vas a con el número 95 ya te quedas completamente dormido. Muchos cristianos pierden hermosos tesoros que tiene la palabra de Dios por desechar ciertos libros de la Biblia que de entrada o de una parte les parecen aburridos. Yo te invito a que lees una hoja del libro de Crónicas y tú vas a ver cómo empieza a detallar el abuelo, el tío, el pariente, el bisabuelo, el tatarabuelo de toda la generación del pueblo de Israel. Y de verdad que se no puede dormir a leer claro, a leer toda la genealogía, vas a quedar dormido o bien dormido. Pero si lo tomas con seriedad y lo tomas con el debido aviso a la palabra de Dios, la palabra te va a entregar cosas impresionantes de ti. Ahorita que leímos Oseas 1:1, vimos cómo el rey Ezequías terminó reinando en el pueblo de Israel, en la tribu del norte. Pero comenzó con un rey, el rey Usías. Y Oseas manda directamente al texto de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Vamos a ver qué hizo el rey Usías. La fama de Usías, versículo 15, llegó hasta el exterior, pues Dios le ayudó tanto que llegó hasta
solamente el sacerdote podía realizar este tipo de rituales en el templo. Solo los sacerdotes, no los reyes. El sacerdote Azarías entró detrás de él con 80 valientes sacerdotes del Señor, es decir, hijos de Dios obedientes. Y ellos se enfrentaron a su propio rey y le dijeron: no está bien que su majestad ofrezca este sacrificio de incienso al Señor. Esa función solamente le corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que vivir en la vida haciendo cada cosa como Dios te la manda. No hay que cambiarle nada a la palabra de Dios. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo, imagínate el pato tirándole a la escopeta, el sacerdote ordenándole al rey que se saliera del templo. Salga ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor. Estamos hablando de la infidelidad de Oseas, de la iglesia de Cristo. Y fíjate cómo aquí un rey que, como dice su palabra, Dios lo levantó y lo hizo ser un rey muy poderoso, que era obediente a Dios. De repente se le subió a la cabeza y el Señor hacer lo que quería, cosa que normalmente tú y yo hacemos con nuestra vida. La palabra dice: sácate del santuario porque está cometiendo una infidelidad. Y no van a recibir honra del Señor por hacer esto. Usías, con el incensario en la mano, listo para hacer el incienso, se enojó con los sacerdotes. Y en ese preciso instante, delante de los sacerdotes del Señor, y estando junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Lepra, representación del pecado en nuestra vida, en la frente, en la cabeza. Vemos cómo el pecado llegó a contaminar la mente de Usías, de tal manera que terminó haciendo su voluntad y no la de Dios. Al ver el sacerdote Azarías y esto pasaba, lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él quiso salir apresuradamente de ahí, pues el Señor, fíjate que dice, lo había castigado. Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado de su casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor y su hijo Jotán se hizo cargo del palacio y asumió el gobierno de Judá. Usías era un buen hombre, era el rey de Judá de las 10 tribus desobedientes, pero al final de su vida se convirtió en un tipo orgulloso. Él trató de usurpar la labor de los sacerdotes y en consecuencia por desobedecer a Dios fue herido de lepra. Del mismo modo, el rey de las otras dos tribus, el rey Acaz, no fue un buen hombre. Ezequías, por el contrario, fue uno de los mejores reyes que Judá haya tenido. Quiero recordarte que la palabra de Dios nos enseña que Satanás atacó a Job de dos maneras. Primero, destruyó todo lo que tenía, su familia, sus posesiones. Así empezó la prueba. Pero después le llenó de lepra, saturó su cuerpo de llagas. Y muchas personas pueden pensar cuál era el objetivo de Satanás para enfermar a Job. Yo me pregunto cuál era el objetivo de Dios por el cual le echó encima a Satanás a Job para que Satanás le quitara todo a Job. Él trataba de que Job perdiera su confianza en Dios. Y Dios trataba de probar la confianza que Job decía que tenía en Dios. Satanás está buscando que tú y yo perdamos nuestra esperanza. Y si perdemos la esperanza, vamos a dejar de estar basados en Cristo. Ahí es donde funciona la lepra. Cuando el pecado contamina tu mente y empiezas a cesar esa vida que tienes que ser tuya y no de Dios. Pero si aún en esto tú no pierdes la fe ni la esperanza y mantienes tu camino, Satanás entonces ya no te verá como un objetivo, porque perderá el blanco a quien quiera atacar. Muchos aquí se pueden preguntar
preguntar si Dios es el que permite o es el que te da el sufrimiento que estás viviendo el día de hoy. Y yo te tengo que responder que sí. Dios en muchas ocasiones acuesta sus lugares oscuros. A veces permite que sufras, pero jamás pierde el control Dios de ese sufrimiento. Porque Él nunca te va a dar más carga de la que puedas soportar. Amén. Oseas era uno de esos profetas que representaba su propio mensaje, es decir, no era incongruente. Su vida ilustraba las profecías que Dios le daba. Es importante entender esto al estudiar el libro de Oseas. Oseas tenía un nivel diario de consagración y dedicación a Dios. Te voy a llevar a través de la palabra del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y tú vas a ver cómo está reflejada la historia de vida de Cristo. Porque si tú vas llegando a Cristo, muy probablemente te vas a alejar de Cristo. Y cuando te alejes de Cristo y seas infiel, el Señor te va a hacer pasar por un exilio, por un tiempo de alejamiento y de prueba, de problemas. Pero la promesa de Dios está en Génesis, es que tú siempre vas a ser parte de su pueblo. Quiere decir que aunque te alejes de Dios, va a ir por ti. Él no te dice cuándo, y Él no te dice qué vas a vivir, o cómo vas a sufrir debido a que decidiste alejarte de Dios. Puede ser que el día de hoy estés pasando por algo muy duro y solamente estés enfocando en la consecuencia. Como todas las personas le damos más valor a la consecuencia que se causa. Y el problema está en que nos la pasamos enfocados en la consecuencia que estamos viviendo, pero nunca vamos a la causa de la problema. Y la consecuencia no va a cambiar si no cambia la causa. Hoy vamos a ver cómo Dios va por ti, vino por ti. Cómo en el proceso Dios sabía que te ibas a ir, que ibas a estar infiel con Él. Y cómo a pesar de esto lo permitió, pero Él mantuvo su promesa, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a ti. No lo olvides, hay que vivir la realidad. Hay personas que piensan que Dios es fiel a nosotros, eso es mentira. Dios a nosotros es fiel a su palabra. La fidelidad de Dios solamente es para sí mismo y no es un egoísmo. Es una promesa cumplida. Porque como Él es fiel a su palabra, si cumple su palabra, todo lo que Él te promete te lo hará. Y así puedes recibir las bendiciones y el gozo de recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti. Si tú primeramente haces lo que te toca. No hay derechos sin obligaciones. Así que veamos Oseas capítulo 1, versículo 2. Ya vimos el primero. Palabra de Dios que vino a Oseas. Certificación de que el mensaje es de Dios y está garantizado. Versículo 2. Este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. Imagina que un hombre que duró muchos años consagrado, viviendo para Dios, que significa conocer su palabra y ponerla en práctica, nada más. No te pongas de rodillas 15 días, no te pases unos ayunos innecesarios sin un buen enfoque, si no los haces bien, no te des golpes de pecho, no te estudies en tu casa por venir todos los días a la iglesia y servirle a Dios. Si no estás viviendo bien, Dios te dice. Hay muchos que hacemos aquí cosas para Dios que Dios no nos manda a hacer. Tenemos que dejar de hacer eso. Es tiempo perdido. Y luego nos sentimos defraudados todavía con Dios. Hice algo que no me pediste y me enojo porque no lo tomaste en cuenta. O sea, versículo 1, versículo 2. Este fue el primer mensaje que el Señor le dio a un hombre fiel a Él. Y por su fidelidad a un hombre puro que no quería vivir en impureza, le dijo: ve y cásate con una prostituta. El premio por obedecerme. Y aparte tendrás hijos ilegítimos, porque la gente de este país ha actuado como prostituta. No han sido fieles al Señor.
Imagínate si a Juan el Bautista, el mayor hombre que ha existido después de Cristo, el mayor hombre nacido de mujer, le cortaron la cabeza y Dios nos impidió a ti y a mí que nos podría esperar. Dios le dio una orden, le dijo: ven, cásate. No le dijo: estate pueblo, Jorge, ¿te parece? ¿Te gustaría amar? Dios le dijo a un hombre fiel: haz esto. Y la persona, aunque no entendía y aunque no quería, lo hizo. Hoy a muchos de los que estamos aquí, Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Hay personas aquí que están enfermas. Puede ser una enfermedad de propósitos para que Dios se glorifique en tu vida. Pero puede ser que también por tu vida, por tus decisiones, estés viviendo esa enfermedad. Solo tú y Dios lo pueden saber. Pero a pesar de eso, a pesar del día de hoy, ese negocio que comenzaste haya quebrado, y tú digas: Dios, yo no este negocio para quebrar, o ese matrimonio que tú comenzaste y al cual entregaste tu vida, esté terminándose, se terminó el día de hoy, y estés cayendo en riesgos de divorcio, o ya lo hayas hecho. Aún así, en ese desierto, en ese exilio, en esa separación de Dios me dice: yo le puedo dar vida a esa parte de tu vida que no la tiene. Necesito que seas fiel a mí. Que lo que yo te diga lo hagas. En los tiempos de Oseas, para que entendamos cómo se estudia la Biblia. Porque ahorita te llevé de Oseas, te llevé para hacer la Biblia. Y no es que regresaras al pasado. En el mismo tiempo se estaba escribiendo Oseas y se estaba escribiendo el libro de Crónicas. Y al mismo tiempo se estaba escribiendo el libro de Isaías. Al mismo tiempo Dios estaba dando la palabra por todo lado. Así se lee la Biblia. Porque Isaías fue un compañero de Oseas. Solo que Isaías profetizó para una parte del pueblo y Oseas para la otra. Los profetas Oseas e Isaías y sus esposas fueron el ejemplo de los reinos a los que profesaban. Un reino desobediente de 10 reinos llamado Judá, llamado Israel, el reino del norte, y 2 reinos fieles de Judá, reino del sur. La esposa de Isaías fue profeta. La esposa de Oseas fue prostituta. La de Isaías fue pura y fiel. La de Oseas se no. Isaías es un ejemplo, es un tipo del Señor. Y la esposa fiel de Isaías es lo que tú y yo deberíamos ser. El hijo de Isaías estudia de la buena. Es un tipo de Jesús. Porque de una unión correcta salen hijos correctos. El nacimiento del hijo de Isaías es una figura del nacimiento del Hijo de Dios. Por el contrario, hombres, la esposa de otro profeta, tipifican a la iglesia que somos infieles y adúlteros, como Dios le habló a María de esto. Y María y yo nos pusimos de acuerdo de lo que íbamos a predicar, ni de lo que ella iba a hablar, ni de lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo representa a la esposa, a la iglesia, a ti y a mí, hombre o mujer, que le damos la espalda a nuestro fiel Dios, al fiel marido, a fin de seguir a otros malvados amantes? El amor al dinero, el amor al trabajo, el amor al placer o el amor a mí mismo, porque muchos de los que estamos aquí tenemos un gran problema, estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Todo el mundo me debe de servir a mí y debe de vivir para complacerse a mí. Dios le da orden a Oseas. Capítulo 1, versículo 2. Ven, cásate con una prostituta.
Y no te estoy diciendo, varón, que te casaste con una, ni mujer que te casaste con uno, porque también hay, ¿verdad? Te estoy diciendo que Dios le envió a Cristo la orden de venir a unirse contigo y conmigo. Pero Cristo no se puede venir con un yugo desigual. Tuvo que venir a enseñarnos cómo tenemos que vivir. Y tú y yo solo entendemos a través de las pruebas. Por eso Dios pasa por pruebas, para que el que está alejado, la que está alejada, se vuelva a acercar a Él. Porque en buenas condiciones, en buenos momentos, pasando buenos tiempos, a ti y a mí se nos olvida Dios. Yo a muchos les he compartido de aquel amigo mío, todo un personaje, que tú lo veías y decías, es una caricatura. Era un hombre de mi tamaño, totalmente algo que todos los días decía de traje y que desde muy joven había caído en diabetes. Pero era un hombre al que Dios le llamó y en la carne preguntó a Dios y hermano. Yo lo vi. Durante muchos años se la pasó sirviendo en este tipo de lugares, llevando a personas a procesos de recuperación de adicciones, porque él era neurótico. Él era un neurótico. Y todos los días le decía, soy el riesgo, el alcohólico, drogadicto y neurótico regenerado. Todo el tiempo en su mente él pensó que seguía siendo alcohólico, adicto y neurótico. En algún momento de su vida, Dios me permitió presentarle realmente a Cristo. A él le había salido una llaga en la clínica antes del tiempo. Se le estaba haciendo una mujer. Y obviamente corrió el riesgo de que le penetraran su diente. Así que durante 3 meses al día, todos los días él tenía que suspender sus actividades con un excelente vendedor. Tal vez el mejor vendedor que yo conocí. Y tenía que suspender su trabajo al cual él ganaba para ir y limpiar profesionalmente él mismo su herida, mañana, tarde y noche. Cuando él entró a una riesgosa operación para ver si podía sanar esa herida, a mi esposa y a mí nos tocó ir al hospital y le compartimos la orden de Cristo y él aceptó a Cristo. Y durante 2 años el Señor lo sanó. Te tengo que decir que los 3 momentos del día en los que él limpiaba su herida eran los momentos en donde él compartía tiempo con Dios. Cuando Dios le quitó esa enfermedad, él se olvidó de pasar tiempo con Dios. Era un tipo que siempre andaba entre 400 y 500 en el nivel de azúcar todos los días. Y lo veías comer carnitas, enchiladas, gorditas, coca, jugo, de una manera irresponsablemente brutal. Cuando Dios lo sana, dura 2 años sin acordarse de Dios, porque él murió y la herida volvió a salir. Él muere hace poco, después de pelear con él, sale del COVID, pero las consecuencias posteriores ya no las puede existir. Él tal vez es el predicador también, no cristiano, más poderoso que yo he visto. Él aprendió a tocar la guitarra solo y él le cantaba a Dios. Y cuando le cantaba a Dios, los problemas que yo veía, como si bajaran ángeles. Él tenía un don de Dios para alabar a Dios y para traer gente a Dios. Pero su corazón estaba tan lastimado que no cree de ojo que Dios no se lo sanó. Él murió. Y Dios no lo pudo usar. No lo pudo usar por necesidad. Y hoy tú y yo estamos aquí para emprender a través de esta palabra que tú y yo somos jóvenes, personas a las cuales Dios mismo nos casamos, personas a las cuales Dios mismo nos conquistó, nos enamoró. Y cuando nos enamoró, tú y yo venimos la espalda y nos fuimos a buscar otros amantes. Pusimos al dinero a trabajar, a hacer por encima o al mismo nivel que Dios, a una persona, a tu pareja, a algunos de tus hijos.
Y eso provocó que después de que Dios te fuera a buscar, tú terminaras separándote. A ti ya te pasó. A ti ya me pasó. Si a ti no te ha pasado, eso va a pasar. Separación. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo: Dios va por ti. Oseas va por tu esposa. Cristo va por la iglesia. Capítulo 2, versículo 2. Decid a vuestros hermanos. ¿Te acuerdas que hace rato la palabra nos dijo que Oseas iba a tener hijos ilegítimos? Que Dios le dijo: por amarme y por obedecerme, vas a tener una esposa prostituta y vas a tener hijos ilegítimos. Y Dios dijo que Oseas pudo haber dicho: Señor, ¿qué pasó? Pero Oseas creyó. Y en el capítulo 2, versículo 2, Oseas le está diciendo a sus hijos: vayan con sus hermanos y con sus hermanas. Estoy peleando con su madre. Estoy contendiendo con su madre. Fíjate lo que dice: porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. En el capítulo 1, versículo 2, Dios me dice a Oseas: cásate con ella. Y la semana pasada escuchamos cómo en el capítulo 1 se muestra cómo la misma Gomer, siendo esposa, dejó a su esposo y se fue por otros amantes. Y entendiste quiénes son esos otros amantes. Y en el capítulo 2, Dios dice a la iglesia: Oseas es a su esposa que se ofrece a ti. No eres nada mío, ni yo soy nada de ti. Pero ¿sabes qué pasa? El amor de Oseas en Cristo se mantuvo. No solo se mantuvo, sino que volvió a ir por ella. Y a muchos de los que estamos aquí, Cristo volvió a ir por nosotros otra vez. Para volver a casarse contigo, a unirse. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos del desposorio? Un contrato, un pacto antes del matrimonio. Este capítulo 2 habla de cómo otra vez Cristo viene a su mente y le dice: te voy a dar una oportunidad a través de la prueba que estás viviendo, o a través de la prueba que vas a recibir, o a través de las pruebas que vas a recibir, de que te comprometas conmigo para ahora sí casarse definitivamente contigo. Dios te está diciendo: ahora sí es en serio, pues necesito que lo pruebes. Vamos a firmar un contrato tú y yo. Dios te está hablando así en este momento. Y te está diciendo: me quiero desposar contigo. Recuerda, el desposorio es un contrato en donde por un tiempo determinado ambas partes, esposo y esposa, se comprometen, novio y novia, a prepararse para vivir juntos. Y aquí en adelante tú tienes la posibilidad de prepararte en esta vida para aprender a vivir como vas a vivir en Cristo en la eternidad, cuando termines uniéndote definitivamente. Porque viene la promesa. Ya te hablé del pasado, capítulo 1, versículo 2. Estoy hablando de la adolescencia, capítulo 2, versículo 2. Ahora te voy a hablar del futuro, capítulo 3, versículo 1. Me dijo a Jehová: ve, primero te dio una orden, ve y cásate. Y luego luego tú y yo, se fue. Capítulo 2, pasando segunda prueba. Capítulo 3, Dios viene y le dice a Cristo: ve por Carlos, ve por Ani, ve por Gaby. No a un matrimonio porque sigue vivo. Cristo viene por ti, y vino por ti para decirte: Chuy, aunque no entiendas el día de hoy como quieres, te prometo que lo vas a entender si te mantienes fiel. Si Dios te dice tu derecha, si te dice frena, si te dice calla, cierra la boca. ¿Por qué? Porque si en ese tiempo de desposorio tú vives como Dios te dice, Dios te va a dar los anhelos de tu
siempre y cuando estén alineados todos con Él. Me dijo otra vez Jehová, no es a mí, es a Jesús. Ve y ama a Tere, ama a tu coco, ama a una mujer amada de tu compañero, que aunque adúltera, como el amor que trabaja por los hijos de Israel, los cuales tienen la relación menos y aman tortas de pasas. ¿Qué me está hablando? En aquellos tiempos, como la gente que acaba constantemente, las uvas las secaban para que duraran más tiempo y para que fueran más fáciles de cortar. La Biblia dice que cuando seas condena el amor tuyo por otras cosas más que el amor a Dios, estás comiendo tortas de pasas. Es decir, estas tortas de pasas representan el alimento que cuando estás en la prueba, cuando no te acercas a Dios, cuando te dedicas a vivir para otros dioses, a veces para el Dios de yo. Dios sabe lo que tenemos que hacer. Cuando seas restaura a Gomer, cuando Dios por ti, tú te alejaste y Dios viene por ti otra vez, Dios está diciendo cuando se hace un pacto de Dios con su pueblo, en donde si tú le prometes ser fiel a su palabra, ¿a cuál palabra? A la que tienes que conocer, porque fuiste infiel debido a que no te dedicaste a conocer la palabra que Dios te ha dejado para que vivas. ¿Tú te imaginas el día de hoy que tú hablas en el cielo como hablas en el cielo? Que tú pensas las cosas que piensas aquí, si estuvieras en el cielo, ¿reaccionarías de la misma manera? ¿Pensarías de la misma manera? ¿Tus ojos verían lo que ven de la misma manera? No podrías ser. Porque allá todo va a ser transparente. Y lo que estés pensando, lo que estés viendo, lo que estés planeando, todo el mundo lo va a estar viendo. Y te apenaría que vieran lo que estás viendo, o que supieran lo que estás pensando. De eso se trata el desposorio del que Dios está hablando el día de hoy. Piensa, reacciona, planea, vive como si estuvieras viviendo allá. Porque en la eternidad, cuando estés unido eternamente a Dios, el día que le puedas ver esta vida física, lo que sigue es estar con Dios eternamente o estar sin Dios eternamente. Y no vas a poder llegar a un lugar si no viniste aquí como debes venir aquí. Capítulo 1, versículo 2, Dios vino por ti. Capítulo 2, versículo 2, te alejaste de Dios porque hablas, piensas y actúas aquí como no lo harías allá. Y en el capítulo 3, Dios viene a hacer un pacto contigo. Sé fiel a mi palabra, dejados a los dioses. No quiere decir que dejes de trabajar ni de amar a las personas que amas más que a Dios. No quiere decir que vives el placer. No quiere decir, varón, que te arregles para tu esposa y que tu esposa te arregles para tu esposo. Yo he visto en ustedes cristianos y a Cristo ya no me arreglo. Santo Dios. No, de verdad, que a mí me Cristo ya para que me arreglo. Ya soy cristiana, ya tengo un marido, no se puede divorciar. Así es vivo, como me despierto ya sale algo. No, el Espíritu se va a sacar. Porque si tú vas sobre otros dioses, Dios te va a juzgar y te va a exiliar. Pero el próximo exilio es definitivo. Ya muerto, ya no hay nada que hacer. Pero si tú conoces esta palabra, vives esta palabra, regresarás a tu vida en favor de Dios. Y aquí tiene que decir amén. Porque todos necesitamos el favor de Dios, regrese a nuestra vida.
En el capítulo 3, versículo 1, vemos tu vida restaurada, la vida de la mujer, de la persona que se alejó de Dios, restaurada después de que Cristo vino otra vez por ti, pero no viene a dar su vida otra vez por ti. Viene a esperar que tú des la tuya por Él. Ese es el desposorio. Señor, tengo muchas ganas de hacer esto que tú no quieres que haga, y por ti no lo voy a hacer. Te lo he dicho, el mal pensamiento que tienes, la tentación que tienes no es pecado. Lo que es pecado es ponerlo en práctica. Tú y yo podemos estar aquí teniendo una religión y cambiamos la otra que teníamos por una nueva, pero seguimos en religiosidad. Porque si no comenzamos a vivir lo que decimos creer, seguimos siendo gente fanática, religiosa y autoengañada, porque pensamos que estamos haciendo bien y que vamos a llegar con Dios, que estamos en la fila, cuando estás en la fila, pero en la fila equivocada. Recuerda que los nombres de los hijos de Oseas revelan el juicio que vendría sobre la casa de Israel. No te proveo, no te conozco, no soy tu Dios y no hay compasión para ti. Si te quedas en el capítulo 2, versículo 2, alejado de Dios. Y eso significa que conoces su palabra y no la pones en práctica, o que no quieres conocer su palabra. Oseas manifiesta el amor y el perdón de Dios al restaurar a su esposa, a Gomer. Pero no te estoy hablando de una restauración que está preparada solamente para los últimos días. Estoy hablando de una restauración que puedes vivir desde el día de hoy. ¿Quién de aquí se levanta muchos días o todos los días de su vida con miedo? ¿Quién vive constantemente con temor? ¿Quién siempre tiene angustia? ¿Quién siempre está enojado o enojada? Yo te puedo entender. Yo viví muchos años así. Pero después de un tiempo de prueba, viene una restauración para los que estamos dispuestos a vivir. Dios tiene un tema particular que darte el día de hoy aquí. Dios no está experimentando contigo. Dios sabe perfectamente lo que va a lograr contigo si tú lo obedeces, aunque tú no lo entiendas. Dios restaura lo que está muerto. Dios le da vida a lo que no tiene vida, porque su palabra es creativa. Todo Dios lo creó con palabras, no con las manos. Dios no va a venir a poner una mano encima a tu marido y tu marido va a cambiar. Dios no va a venir a tocar a tu hijo o a tu hija y él o ella van a cambiar. Dios quiere que la palabra que te está dando a ti te cambie a ti, te dé vida a ti, para que después tu marido o tus hijos digan: yo quiero de eso, porque lo estoy viendo en ti. No es una palabra vacía, es una palabra que ya provocó vida. Dijo el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Como le digo a mis niños, tus deditos empiezan a mover. Nuevo Testamento, como a la mitad, casi llegando al final. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite, hasta con el peor de los pecadores que soy yo. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. Que Dios le había llamado para manifestar su clemencia por medio de Pablo. La vida de Pablo fue una vida de sufrimiento, pero ese es el propósito de Dios, porque Dios quiso que a través de Pablo tú entendieras lo que te va a pasar si te alejas de Él, y también entiendas lo que vas a vivir si vives como Pablo vivió. A Pablo Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Deja de perseguirme, que ahora te voy a utilizar. Dios utilizó al mayor asesino de cristianos para darle vida después a muchos cristianos. Por eso Oseas se casó con Gomer y ella dio luz a un hijo, y Dios
y empieza a hacer un inventario, por favor, de lo que tienes que cambiar. Yo tengo muchos días haciéndolo. Dios siembra lo que tú sembraste en él. Si sembraste uvas, te dará uvas. Si sembraste espinos, te dará espinos. Porque lo que tú le diste a aquella persona, como le hablaste, con la intención con la que le hablaste y lo que le deseaste, es lo que Dios te va a dar a ti. Porque Dios es fertilidad. Dios quiere que tú entiendas que lo que des es lo que recibes, porque Él ya te dio lo que necesitabas. Capítulo 1, versículo 5 de Oseas. ¿Miren dónde vamos? Realmente vamos en el versículo 5 del primer capítulo. Y en aquel día quebraré yo el árbol de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel, que acabo de decir, que significa Dios siembra. Y el versículo 5 dice: y en aquel día tu poder lo voy a terminar yo. Tu capacidad de depender de ti la voy a desaparecer yo. Si el día de hoy estás preocupado, preocupada, desesperada, si el día de hoy piensas que ya todo se terminó, tú no conoces al Dios de lo imposible. Porque Dios te quita todo para que entiendas que de ti no depende nada. Esto es una señal de impotencia. Dios quebrará tu arco. En aquellos tiempos sin el arco y la flecha no te podías defender. Y si Dios te quitaba las herramientas, tú no podías hacer nada. Pero Dios quiere que dejes de depender de tu arco y de tu flecha, y que comiences a depender de Él. No de que cierres los ojos y digas: mis deudas se van en el nombre de Jesús. Señor, iluminas o eliminas a todos mis acreedores. Te los llevas y te los mando. No. Dios quiere que realmente aprendas a cumplir su palabra y a esperar que Él te dé lo que te promete por hacer tu parte. Si no haces lo que te toca, Dios no te dará lo que te gusta. ¿Quieres que Dios restaure tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu relación con tus hijos? ¿Quieres que Dios te dé una esposa? Amén. Aquí no la tiene. Cada quien agarra una esposa. Conviértete en la persona que Dios necesita que seas para que Él te dé una hija o un hijo de Dios. Porque Dios no le da un hijo o una hija suya a quien no lo es. Y yo he visto a muchas personas que no son hijos o no son hijas pidiéndole a Dios una hija o un hijo. Y Dios dice: Nel. Hasta que no seas la media naranja, no te doy a tu media naranja. Y si ya estás casado y ese matrimonio está mal, si estás casada y ese matrimonio está mal, como el de Gomer y Oseas, Dios te está diciendo: cambia tú. Como pastor te puedo decir que no he recibido una sola pareja que cualquiera de los dos no me diga la culpa es de allá. Y casi todas las mujeres vienen y nos dan órdenes a los pastores: dígale que esto, que cambie aquello, y todavía nos mandan WhatsApp: ¿ya le dijo pastor? No somos pastores, somos carnal. Chismógrafo nada más. Capítulo 1, versículo 6. Concibió ella otra vez: ¿qué sembraste? Ira, cosecharás ira. ¿Qué sembraste? Inseguridad a tus hijos, cosecharás hijos inseguros. Yo te puedo decir con orgullo que sembramos seguridad en nuestros hijos. Y el día de hoy hasta los tenemos que frenar porque son demasiado seguros. Pasan de seguros. Lo que siembras cosechas. Yo estoy en Cristo porque a los 8 años de edad yo era un histérico, estresado y desgraciado para hablar. Yo no sé cómo mi esposa o mi padre que está aquí me aguantó. Lo pueden preguntar al papá. Pero ¿saben cuál es el reír? Cuando mi hijo mayor Raúl empezó a reaccionar igual que yo, y el día de hoy él sí va a tener por eso, igual que yo, porque yo soy seguro. Cada que él me ve mal, o que yo reacciono mal, él se pone mal, automáticamente. No lo puedo controlar. Me pongo mal y se va sobre de mí. ¡Cálmate!
Estamos hambrientos. ¿Sabes qué significa? Es el momento en donde Dios dice: estás preparado o preparada para que yo te juzgue. ¿Sabes cuándo pasó eso? Cuando se vino el diluvio y destruyó al hombre. Porque el juicio de Dios no es algo que va a pasar, no es algo que juzga, es algo que aplica el resultado. La condena se vive cuando Dios te ha dicho: te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Versículo 7: más de la casa de Judá, recuerda que Judá eran los dos pueblos, los dos reinos que se eran oriente, más de la casa de Judá tendré misericordia. Israel rompe el pacto con Dios de forma repetitiva, terminó en el exilio. ¿Y sabes qué le pasó? Perdió su identidad, dejó de ser un pueblo reconocido. Hasta hace poco tiempo reconocieron otra vez a Israel como nación. ¿Cuántos cientos de años tuvieron que pasar para que alguien volviera a recuperar su identidad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú entiendas que eres un hijo o una hija de Dios, que eres hijo o hija de un rey y que te tienes que comportar como un príncipe y como princesa? Y el manual del príncipe y de la princesa está aquí. Así se comporta una persona que permanece en Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Por favor. Capítulo 1 de Oseas, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aquí, el pueblo ya se había perdido. Dios ya se había alejado del pueblo. Te hablé del pasado, cuando Dios fue por ti. Te hablé del presente, cuando te alejaste o te estás alejando de Dios. Y te hablo del futuro, cuando Dios permitió que te perdieras en el desierto, en donde parece que solo estás dando vueltas y no vas a ningún lugar. Pero quiero terminar con la promesa, versículo 10 del capítulo 1. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde te fue dicho: tú no eres mi pueblo, ahora se te dice: serás hijo, serás hija del Dios viviente. El juicio viene por falta de arrepentimiento, pero a pesar de que tú no te arrepientas, de que tú no renuncies, porque eso es arrepentirse, a pesar de que no renuncies a lo que debiste de haber hecho, hoy tienes la posibilidad de renunciar y de vivir como Dios te dice: ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Porque la promesa es para ti. Génesis 15, del 5 al 6. Y le llevó a Fer y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Jehová y se le contó por justicia. Tú puedes creer que Cristo vino por ti. Puedes creer que te alejaste o que te estás alejando de Dios. Y que Él te está llamando y te promete que de nueva cuenta tu identidad será repuesta. Y tú entenderás y vivirás como un hijo o como una hija del Dios viviente. O sea, es una manera
en la que ya pasaste o en la que vas a pasar, Dios te está diciendo, en vez de quejarte, concéntrate en escuchar mi voz. Lee la Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios. Y ahí Dios te mostrará lo que tienes que cambiar, lo que tienes que mejorar, lo que tienes que hacer, para que tengas garantizado que vivirás eternamente con Él. Porque si tú el día de hoy no tienes visión de eternidad, perdón, pero que estoy en pronto y estás perdiendo lo que te está dando de vida. No podemos vivir pensando en el hoy o en el mañana. Tú y yo tenemos que vivir en la eternidad. Nuestro enfoque no está en el hoy ni en el mañana, está en una vida eterna. Por eso estamos aquí, para que Dios nos diga cuáles son los términos de este desposorio. Dios te está formando y te está diciendo cómo quiere que vivas para que su pacto sea eterno contigo. Andas de novio, andas de novia con Dios el día de hoy. ¿Cómo te comportabas cuando estabas echando oreja? Apuesto que no te comportabas como lo hacías el día de hoy, como lo haces el día de hoy. Amén. Estás echando oreja con Dios. Te puedes llegar a casar con Dios, pero necesitas cumplir el pacto que Dios está haciendo contigo. Vamos a hablar con nuestros diezmos y ofrendas, por favor. Me imagino que ustedes van a llevar los sobres. A los que levanten la mano allá, le llevan un sobre. Vale para acá, Leo para allá. Por favor. Y mientras recibes tu sobre para entregar tu diezmo, tu ofrenda, porque recuerda que el Evangelio requiere de los recursos que Dios te manda, porque nada de lo que estás viendo hoy es gratis. Dios manda tu vida, por medio de tu vida manda dinero para que la palabra de Dios se siga dando, para que mucha gente como tú siga escuchando la palabra de Dios, y no para que el pastor viva de lo que estás dando, sino para que la obra siga creciendo. Hoy no te sentaste en el suelo, ¿verdad? Eso es gracias a los diezmos que tú y yo damos para que la casa de Dios siga. Hoy ya no estás en la otra bodega, hoy estás en esta. Es gracias a lo que Dios está mandando a través de tu vida. Teníamos eventos de matrimonios el viernes y teníamos muchas promesas, pero pocos cumplimientos, pocas confirmaciones. Este viernes, en este lugar que estás viendo, tendremos nuestra cena de matrimonios. Te pedimos que vengas, pero que confirmes y que pagues el costo de la cena de esta noche. Por favor, comunícate con mi esposa y confirma mañana, más tardar mañana lunes. Y durante las semanas, si tienes una pareja que invitar, te aseguro que tú y quien invites recibirán de dirección de Dios para que su matrimonio tome un rumbo correcto. Así que te pedimos que confirmes, por favor. Confirma hoy, confirma mañana. Ya no se mueve. Próximo viernes, 8 de la noche, aquí nos vemos. Oremos por nuestros diezmos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres muy bueno, Dios, y esta semana hemos tenido más de lo que merecemos y mucho más de lo que necesitamos. Padre, tú eres fiel, nos das todo, nos das vida, nos das el aire que respiramos, que sin él no podremos vivir, así como no podemos vivir sin ti.
del 10.